Buenas, buenas. Hola, hola. Buenas, buenas. Ahí ¿Cómo van? estamos. Ya Bien. estamos. Bueno, les tocó que yo sea host de la última etapa. Primero vamos a contarles un poco de qué se va a tratar esto. Este es un panel, queríamos cerrar hablando de habilidades blandas, de soft skills. ¿Por qué queremos cerrar el evento hablando de habilidades blandas? Porque justamente como decía Tommy, estuvimos hablando del futuro y podemos trabajar mucho las habilidades técnicas para el futuro, pero no hay que dejar de un lado las habilidades blandas, ¿sí? Eso que nos va a permitir llegar a ese futuro un poco más preparado. Estuvimos hablando y cruzando un par de mensajes con los integrantes de este grupo, por lo cual, antes de comenzar, les cuento cómo va a ser la dinámica. Vamos a primero presentar un par de preguntas como para que se lleven todos ustedes que están viendo acá y haciendo el aguante en el último panel del día, se van a poder llevar con unas preguntas para poder autoevaluarse y qué significan un poco el preguntarse a sí mismos cómo están posicionados de estas habilidades blandas, ¿sí? O sea, reflexiones, ¿sí? Acá no hay respuestas ni correctas ni incorrectas, sino como preguntas que nos podemos hacer y que son en realidad puntos disparadores para que después volvamos los cuatro juntos y podamos hablar y charlar y escucharlos a los verdaderos invitados acá de la casa. Primero les voy a presentar, porque con quiénes estoy acá, bueno, un montón de gente que... hay un par que los quería conocer hace un montón, así que gracias por sumarse. Como por ejemplo a Alexandra Mengoni. Alexandra tiene más de 8 años de experiencia liderando proyectos digitales y más de 5 años como Design Ops, rol que actualmente tiene en el Banco de Crédito BCP en Perú. En 2021 fundó la comunidad de Design Ops Latam para incrementar la madurez de la práctica en este lado del mundo. Banco mucho este proyecto. Gracias, Ale, por estar acá. Increíble. Adrián es consultor de diseño estratégico. Adrián Solca, perdón, no dije el apellido, o sea, le hablo como si fuera mi amigo. O sea, Adrián está como diciendo, che, dijiste el apellido. Adrián Solca es consultor en diseño estratégico y especialista en arquitectura de experiencia de usuario. Es UXer desde 2010 y mentor, educador desde 2016. Ha trabajado para empresas como Visa y BBVA. Actualmente es diseñador estratégico y design director en EPAM Continuum. Y también es instructor en su curso de estrategia de UX, construye organizaciones centradas en las personas junto a Edison, ¿sí? Así que nada, buenísimo tenerte acá. Y por último, pero para nada, a lo último, el amigo Cristóbal Lemoyne. Chris es comunicador visual, actualmente trabaja como product designer en Modo y él es el creador de UXBS, el podcast en español donde entrevista a personas del mundo de UX. En paralelo, porque le faltaba, ¿viste?, llenar un hueco de 10 minutos a Chris, también está dando cursos en Edison, tiene un curso de intensivo de UX Strategy junto a Caro Torres. Así que ellos son los integrantes de este panel. Les voy a robar un poquitito de tiempo para presentarle estas preguntas a los chicos que estuvimos preparando acá con los chicos de Edison, como para que se puedan llevar algo, porque hay algo que nos encanta y es que se puedan llevar como pequeñas cosas aplicables. Entonces de ahí surgió hacer esta pequeña lista de habilidades claves en este futuro que estamos viviendo y que se viene, que quizás van a ver que tienen un par de tweaks, o sea, no son exactamente la lista de habilidades blandas que vemos todo el tiempo. ¿Se está viendo, no, la proyección? O sea, díganme si se está viendo. No, todavía no. Todavía no. Ah, bien, me dice que Ahora sí. sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, ok, estamos con un delay. Lo tendré en cuenta para hacer clic. Entonces hicimos esta pequeña lista de habilidades blandas y vamos a ir una por una, pero las tratamos de reducir a 6. Van a haber algunas que quizás no son las que están en la típica artículo de habilidades blandas, pero sí que las vemos como críticas para este futuro y para este futuro tan cambiante que tenemos ahora. La primera pregunta que nos parece interesante que se lleven es la de comunicación efectiva. ¿Qué hablamos cuando hablamos de comunicación efectiva? ¿De qué comunicación estamos hablando entre pares, para stakeholders? En eso nos vamos a meter ahora
a debatir con los chicos. Pero hay algo que es muy interesante, que es cuando hablamos con nuestros pares, también está, y es algo importante preguntarnos, ¿son mis entregables autoexplicativos? O sea, ¿estoy trabajando mis archivos, cuestión de que un compañero lo pueda seguir, por ejemplo? Si yo mañana me voy de vacaciones, imprevisto, me gané un viaje, me voy de vacaciones y les dejo así todo el laburo, me fui. ¿Estoy siendo suficientemente efectivo en cómo manejo mis archivos, mi documentación, cuestión de que pueda colaborar fácilmente con otra persona? ¿Estoy escuchando a los demás cuando termino de comunicar mis ideas o cuando comunico mis ideas? Vamos a hablar muchísimo de esto ahora en un ratito con los chicos. Y algo que retomamos, me spoileamos un poco en el primer panel del día de hoy, fue el pensamiento crítico. O sea, ¿cómo sé si estoy teniendo un pensamiento crítico? Bueno, una de las preguntas que te podrías hacer es, ¿estoy entendiendo por qué estamos haciendo el proyecto realmente? O me dijeron hay que hacer esto y dije, me parece bien, y arranqué a trabajar, ¿no? ¿Hay algo del entorno o casos de uso que no estamos contemplando y necesitamos investigar? Preguntas. Yo les digo preguntas, todavía no les doy ni una sola respuesta. En cuanto a otra de las soft skills, y esta sí, ¿no? La vemos, la escuchamos hablar por todos lados, nos las preguntan mucho en las entrevistas de trabajo, de bueno, ¿y cómo es el trabajo en equipo y colaboración? ¿Y cómo te sientes con eso? Y un consejo y una pregunta que le hago siempre a las personas de nuestros equipos es, ¿están creando un tiempo para definir estas reglas del juego? O sea, definir roles y responsabilidades entre compañeros antes de comenzar un proyecto para evitar estas confusiones o decepciones. Muchas veces no nos estamos tomando ese tiempo, ¿no? Y estamos asumiendo o esperando cosas de un compañero. Entonces, una buena pregunta para hacerse cada tanto es esta. ¿Estoy logrando crear un tiempo para definir esas reglas de juego? ¿Estoy colaborando? ¿Estoy asociándome? Y acá me permití la licencia de utilizar un verbo que quizás los argentinos no usamos tanto, y no es solamente dar y pedir feedback, sino dar y tomar feedback. Porque hay algo en el verbo de tomar, ¿no? De apropiárselo, ¿no? De recibirlo y de tomarlo, que no es solamente el pedir feedback, sino también es esta cosa de dar feedback, pedir feedback, pero tomar ese feedback y ver qué hago con ese feedback, ¿no? Hay algo de el tomar que deberíamos incorporar mucho más al lenguaje en la vida diaria. Y acá es donde viene la palabra que, además de estar tatuada en muchos cuerpos, es de vital importancia para este futuro de los diseñadores de experiencia, que es la resiliencia. La resiliencia tiene que ver con cómo enfrentamos estos cambios una y otra vez, cómo nos levantamos en las batallas que perdemos también. Y creo que no hay mejor forma de entrenar la resiliencia, es también enfrentarse con la incertidumbre, ¿no? Voluntariamente. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo desde cero? Y esta pregunta se las hago a todos. O sea, es muy difícil aprender algo desde cero de una disciplina en que alguien no sabe nada. Si no sabes tocar un instrumento, ¿cuándo fue la última vez que te enfrentaste a tocar un instrumento? O sea, todo esto te va formando como cierta capa o cierta resistencia para poder formar esta habilidad y poder estar más abierto, digamos, o sea, o la mentalidad más abierta al cambio constante. Y vamos a necesitar ser resilientes en este futuro que se nos avecina. Y por otro lado, la formación continua. O sea, lo venimos hablando medio como que en todos los paneles. Recién en el panel de accesibilidad hablaban mucho de, por el afán de querer compartir sobre accesibilidad, a veces compartimos o le damos más resonancia a datos que no están correctos. O sea, son disciplinas que quizás, o áreas en las cuales es difícil y hay que formarse y hay que entender qué significan y enfrentarse con que quizás no sabemos bien qué significa. Y ahí es cuando volvemos a insistir, bueno, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro o hiciste un curso sobre la especialidad en la que estás trabajando? ¿Cuándo fue la última vez que invertiste en tu propia carrera, en tu propio
desarrollo profesional. Y esta es una pregunta para hacerse cada tanto, porque a todos nos pasa, todos los descuidamos, todos decimos, bueno, más adelante, bueno, ahora estoy con esto, pero la verdad que esto es lo que hace diferencia, digamos, o sea, lo que hace la diferencia en cómo seguimos formándonos y cómo seguimos desafiándonos como profesionales. Bueno, no, iba a decir hasta acá estamos bien y no estoy mirando el chat, así que no voy a fingir que puedo hacer dos cosas a la vez, no tengo ese nivel. Lo que les propongo ahora a mi amado panel, en el momento en el cual descubra cómo cancelar el share, ahí va, lo logré yo solita, tenía un tobe, es que justamente tomemos estos puntos, cuál les llamó la atención, cuál les parece comenzar a hablar y libremente. Somos 4, creo que nos podemos coordinar. Bien, ¿quién quiere comer? Yo puedo comenzar por resiliencia, porque me siento muy identificado últimamente con esto. Yo siento que es un skill que de alguna forma tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien, como el nivel de resiliencia que tienes y todo, pero el valor en la carrera, el valor de la resiliencia, lo ves a largo plazo, ¿no? Porque al inicio medio que entras en la carrera, aprendes las cositas, como más técnicas operacionales, todo bien. Pero una vez comienzas a recorrer tu carrera y comienzas a necesitar impactar un poquito más allá y hacer cosas que ya son también más delicadas en productos que tienen más usuarios activos, llega un punto que tienes que ser muy resiliente en la manera en la que, o sea, porque la comunicación no va a ser tan sencilla, te vas a tener que comunicar con muchas personas, con personas que tienen un rol mucho más alto que tú, que no hablan tu mismo idioma a nivel profesional, que tienes que explicar las cosas 150 veces. Y si quieres lograr, tipo, y hacer como cosas que impacten y que generen como un cambio grande, te va a tocar como, nada, pararte un par de veces e intentar y ser medio insistente, ¿no? Y sin resiliencia, nada, no vas a llegar ahí, te va a costar mucho. La gente se va a frustrar mucho si no lo tiene en mente. De hecho, ahí complemento, Chris, lo que dices, porque yo lo veo también desde el lado de cómo te adaptas a los cambios y a todos estos stakeholders con los cuales vas a tener que lidiar, todos los cambios organizacionales que se van a dar, los cambios contextuales, porque al final estamos en una disciplina, o sea, como diseñadores, que cambia muchísimo porque hay nuevas tecnologías, nuevas exigencias, entonces esta capacidad es súper importante para poder afrontar esos cambios. De hecho, en el banco la semana pasada hicimos un taller entre los líderes, porque estamos pasando por una reestructuración muy grande dentro del equipo y era muy importante tomar como esa pausa entre nosotros para mirarnos, reconocernos también nosotros de cuáles son nuestras capacidades y ver de cómo nosotros como equipo muchas veces hay que justamente tensionar esas relaciones para poder afrontar esos cambios que estamos abordando, ¿no? Entonces, al final creo que eso creo que es un tema muy personal, pero también tienes que ver con quién es tu equipo, con quiénes te rodeas, porque con ellos vas a sacar adelante eso o afrontar esos cambios a los cuales estás teniendo dentro del equipo, no solamente internos por la organización, sino, como les digo, contextuales a nivel de todos los cambios que afrontan diseño últimamente, ¿no? Ay, estás muteado. No te escuchamos. No escucha. Creo que no está muteado. Ahí te esperamos, Adrián, igual. Esperamos. Y yo complemento algo. Yo creo que la resiliencia, aparte, para hacer estas cosas complejas, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Tú sí, haciéndole Ok. señas a Adrián. Yo le doy espacio a Adrián Meta. Claro. Para sacar estas cosas complejas que generan impacto, que hace falta toda esta insistencia, me recuerdo mucho una frase que me dijo un jefe hace mucho tiempo atrás, que me decía, ahí es donde está el laburo de Chris. Cada vez que yo me quejaba de algo de, no, ¿por qué toma tanto tiempo? Si es simplemente hacer esto, es súper obvio, todos, o sea, todos estamos en una call, todos sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no se hace? Y había que insistir, tipo, convencer a muchas personas, explicar 150 veces, y es resiliencia, y ahí está el laburo, Chris. Porque lo fácil, lo operacional, ir a Figma, cambiar un botón, escribir la documentación, es fácil, no hay fricción, digamos.
Sí, claro, es como tú dices, o sea, es justamente creo que es en la parte como más estratégica cuando tú como confrontas este tipo de situaciones, porque claro, en la operativa, al final tú tienes un proceso muy bien marcado, que tú sabes ya lo que va a venir, tú Claro, sabes qué te van a pedir, pero al final el tema es cuando en tu proceso se incorpora algo que tú no tenías mapeado y ese cambio que tú tienes que afrontar ahí es lo claro. No sé si Adrián, ya me escuchen. sí, súper. Sí. Todo funciona reseteándolo. Claro. Yo lo que quería decirles es que, o sea, yo tengo un tema con la palabra resiliencia porque, o sea, cuando lo escucho mucho es como en este contexto de que enfrentamos como ciertas problemáticas que no esperábamos, ¿no? O sea, por ejemplo, trabajamos en una propuesta y pues al equipo, o sea, tenemos que defender nuestro trabajo y entonces hablamos como de cuestión de resiliencia. Y algo que he estado reflexionando mucho últimamente es, últimamente nuestro trabajo como diseñadores es resolver problemas. O sea, el negocio no sabe cómo crear esta experiencia, el negocio no sabe cómo hacer el proceso de investigación, el negocio no sabe cómo lidiar con lo que los usuarios necesitan, ¿no? O sea, estamos inmersos en un contexto de problemas. O sea, últimamente, si ya el negocio supiera cómo hacer la solución, si el negocio supiera ya escuchar a los usuarios, no necesitarían a un rol especializado como un diseñador para resolver eso. Y entonces, siento que hablar de resiliencia como una habilidad blanda es casi, casi como tener el sentido de, o sea, saber, por ejemplo, como si le dijeras a un entrevistador, es que necesitas saber escuchar, ¿no? O necesitas saber tomar notas. Es como, es, o sea, el tener la capacidad de poder entender que estás inmerso en un problema y que tu trabajo es enfrentar ese problema y dedicar todos tus recursos y conocimientos a resolverlo, a mí se me hace un poco como autoexplicativo, ¿no? O sea, no es ni siquiera, no me gusta verlo tanto como en una cuestión de, es que esta es una habilidad que tienes que desarrollar, sino es más bien un tema de, pero es que ese es el trabajo. O sea, paso mucho tiempo hablando con mis equipos diciéndoles, es que ese es el trabajo, es que mi stakeholder no me escucha. Es que tú crees que tu trabajo es hacer pantallas, mano. El propósito por el cual hacemos las pantallas son solamente un vehículo de comunicación para explicarle a los desarrolladores cómo queremos que se construya la pantalla. El User Journey es meramente un vehículo de comunicación para explicarle al negocio las etapas que los usuarios experimentan. O sea, nuestro trabajo no es crear esos artefactos, esos meramente son vehículos de comunicación para resolver un problema de la organización, de entendimiento, de operación, o sea, de capacidad técnica. Y sí, sí, creo que es muy importante, para mí sería muy importante que justamente la audiencia tenga muy presente el tema de que el resiliencia es la base, ¿no? Es lo que Todos hacemos. los días vas a estar trabajando en un problema, todos los Sí, sí, sí. días, ¿no? Y de hecho, Coincido mucho, pero, uy, perdón. El quería aportar coincido perfectamente, pero creo que es hora de hacerlo visible, ¿no? Porque no es esa quizás a veces la expectativa de cuál es el trabajo. Y creo que si me pongo en la piel de algunos recién egresados o alguien que tiene poca experiencia, a veces no se imaginan que es como, ok, esto es parte del trabajo o Claro. algo que para nosotros es muy obvio, quizás con la experiencia que tenemos, es como, bueno, sí, pero es lógico que va a pasar esto y sí, no, ya sé que voy a pasar por este proceso y tengo que volver a explicarlo 4 veces. Es importante también que lo visibilicemos y que le expliquemos a la gente que hay que empezar a pensarlo en estos términos. Coincido, es súper básico, pero no todos tenemos la misma piel dura, ¿no? Vieron que esos refranes que es como, bueno, a medida que va pasando el tiempo, la piel se va Sí, sí, poniendo se como pone... más dura de cicatrices, ¿no? Y es eso, digamos, es como al principio cuando llegás al mundo de UX es como, ¿por qué estoy explicando esto por cuarta vez? O sea, ¿o por qué no si ya me comuniqué efectivamente, no es Por cuarta vez suficiente? y algunas personas Y es están repetidas. Es tipo... exacto, exacto. Pero Exacto, pero hay una bueno, analogía creo que muy ese era como interesante. el puntapié, ¿no? Sí. Hay una analogía muy interesante. Los bebés, casi todos, no todos, tienen pulgares. Y hay una etapa de la vida del bebé que descubre que tiene pulgares. Y hace, o sea, hay videos, es increíble. Y hacen como, ¡ah! Y es un poco eso. Creo que podemos hacer esa analogía de, che, es una habilidad, está ahí, es como respirar, pero hasta que no descubres tus pulgares, es como, ¡ah! Pulgares.
Claro, y lo que iba a decir es que justo lo que mencionaba Adrián me resuena, inclusive, no solamente al nivel de diseño, sino lo relaciono con DesignOps, que es ya como más mi especialidad dentro del equipo de diseño, porque al final yo con mi equipo de DesignOps lo que hacemos es resolver los problemas, los obstáculos, limpiarles el camino, atender cosas que en realidad salen, o sea, y lo relaciono ahorita mucho con lo que estoy viviendo yo actualmente en el banco, que son cosas que salen de la noche a la mañana, que no teníamos mapeado y son cosas que realmente no lo tenemos para nada planificado y que tenemos que resolverlo porque está afectando a un equipo de 160 diseñadores. Entonces, ahí es donde te das cuenta y que te hace mucho reflexionar el nivel de resiliencia que tienes que tener y que tiene que tener tu equipo para afrontar justamente estas problemáticas, y que por más de que nos quejemos, que reneguemos y digamos que esto por qué salió así o por qué no me entienden, por qué tengo que repetirlo, o sea, hay que hacerlo, es parte de nuestro trabajo y es parte también de ese camino hacia un mayor seniority, porque como mencionaba, como mencionas Mary y Chris, tal vez los más juniors o los recién egresados no se dan tanto cuenta, sino que piensan que voy a ser un UX designer y todo me va a salir bien y todo me van a comprar y no voy a tener ningún cambio, pero al final se chocan con la realidad, que no es así. ¿Sabes? Yo creo que para mí la analogía justamente se resume, es como si un doctor se quejara de que solo atiende pacientes enfermos. O sea, es como, es que necesito tener resiliencia porque estoy lidiando con gente, la gente viene enferma conmigo todos los días, ¿no? Y es como, exactamente, ese es el trabajo, Exactamente. ¿no? Entonces, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. También me sirve mucho como ese reality check de, bueno, sí es cierto, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta de que la resiliencia es una palabra importante. Y creo que sería algo muy interesante para la gente que está entrando en la disciplina. O sea, te tiene que gustar resolver problemas, ¿no? O sea, me gusta mucho que Chris haya elegido iniciar con esta habilidad porque también creo que se conecta con todo lo demás. O sea, la resiliencia te enseña la importancia de tener comunicación efectiva. La resiliencia te enseña la importancia de saber escuchar feedback, porque todos esos puntos de comunicación son los que te van a dar las herramientas para saber, bueno, hoy no pude resolver el problema, hoy mi stakeholder no le gustó mi propuesta, hoy me fue muy mal en mi entrevista con usuarios. ¿Qué puedo hacer mañana? ¿No? ¿Qué habilidades tengo que aprender y tengo que desarrollar? Y creo que se conecta con todas las demás habilidades que están en esta lista. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Creo que quizás hay algunas que son, volviendo a esto, de lo que son más comunes, digamos, quizás en nuestra industria, o algo más propio de nuestra industria, que es esto de el feedback. Dar y tomar feedback. ¿Quieren que hablemos un poquito de esto? Y ni me imagino, Ale, todo lo que tenés de experiencia hablando de Design Ops todo el día y de cantidad de veces que podés escuchar esto todo el tiempo. ¿Querés arrancar vos, que creo que nos vas a guiar mejor? Dale, sí, de hecho creo que incluso ya lo hablo desde la perspectiva de líderes, porque creo que el tema de feedback, y como ustedes lo resaltaron ahí en el slide, que es dar, recibir, pero es tomar también, creo que era la palabra que tenían ahí. Claro, sí, tomar. Pedí y tomé el feedback, porque mucha gente le da eso como un check y un saludo a la bandera de, bueno, me dieron feedback y gracias por darme y todo bien, pero la cosa es tomar acción sobre eso. Y el tema, o sea, creo que también son como diferentes etapas del feedback, porque el recibir el feedback para muchas personas es complicado, no todos lo reciben de la misma manera, y por eso a otras personas le empieza a nacer como este temor de dar feedback a ciertas personas, porque empiezas a conocer que hay diferentes personalidades, de que hay personas que no lo toman de la manera correcta. Al final yo creo que el feedback es un regalo que te están dando y que no solamente tienes que esperar a que te lo den, sino sé proactivo y busca también ese feedback. Porque no necesariamente todos somos conscientes de que estoy dando en el momento oportuno feedback, y a la hora, cuando esto está incluso atado a evaluaciones de desempeño anual, cuando está ya relacionado con temas ya incluso de bonificaciones, te das cuenta de que tú mismo puedes pecar de no dar feedback en el momento correcto. Y lo digo por mi propia experiencia de cosas que a mí me ha tocado vivir y me ha tocado reflexionar y aprender como líder también, y que es súper importante. Entonces creo que el tema de feedback es súper amplio, es muy importante porque, como te digo, abarca desde
no tomártelo a personal, de recibir realmente, de escuchar y de entender lo que la otra persona te está diciendo, pero cuando la persona está dando feedback es también evidenciar ese feedback que te doy, porque no solamente es suficiente decir, no, pero es que no estás haciendo bien el trabajo en equipo y no sé qué, sino es, ok, pero ¿con qué sustentas este feedback que me estás dando para yo poder para cuando yo lo reciba, poder accionar y tomar alguna mejora sobre eso, ¿no? Entonces, y hablándolo como de signups, como tú dices, es también ver cómo trasladas estas buenas prácticas al equipo para que haya tal vez algún estándar de alguna manera de que los líderes se comuniquen de una manera similar para que puedan darle a sus chicos el mismo feedback de cierta manera y de que no se sienta que un líder tiene trabajado muy bien el feedback y otro líder no. Y bueno, ya ahí hablamos de estandarización de procesos dentro del equipo, ya más enfocados en el paraguas de signups, ¿no? Que es como más mi especialidad, como decías, ¿no? Feedback se me hace un tema interesante porque creo que conectándolo con el tema de resiliencia, o sea, a veces está este tema en donde, ¿dónde está el feedback y dónde me están atacando? ¿No? En diseño creo que existe un tema muy fuerte de ego. Y no lo digo por una cuestión mala, lo digo porque pongamos este escenario, ¿no? El negocio llega y me dice que necesita un feature, quiere una pantalla de pago, ¿no? Pero no me da ninguna referencia. Últimamente la propuesta que nazca es mía. Es mi trabajo, es mi creatividad. Yo decidí cómo quiero que esos componentes estén ahí. Entonces, a veces cuando critican nuestro trabajo y nos dicen, es que el botón, no, es que ese color no me gusta, y tú dices, eres un idiota. O sea, por supuesto que yo sé lo que, o sea, yo hice, cada una de esas líneas están diseñadas por mí, ¿no? Y es un tema como donde a veces sentimos que cuando le están dando feedback a nuestro trabajo nos están atacando a nosotros personalmente, porque en muchos sentidos somos nuestro trabajo. O sea, no hay un intermediario, o sea, de nuestro cerebro se plasma, ¿no?, al artefacto, ya sea incluso hasta una guía de preguntas, ¿no? ¿Por qué decidiste preguntar las cosas que decidiste preguntar? Pues porque yo sé que tengo que preguntar y tú no, ¿no? Entonces, creo que es un tema además complicado en donde ¿dónde inicia estoy recibiendo feedback? ¿Dónde inicia de esto puedo aprender? Y cómo nos separamos de esas críticas, ¿no? Se me hace un tema interesante y creo que yo he visto a gente de todos los diferentes niveles de seniority lidiar con el tema de tener la humildad de saber recibir feedback, pero más allá también poder decantar de cuando el feedback es bueno y poder tomar de esa conversación y saber cómo separarte cuando la conversación tampoco es productiva para que te deje ese crecimiento, ¿no? Creo que no necesariamente siento que es todavía algo que tengamos como mucho control y mucho dominio. En diseño en particular creo que es difícil el tema del feedback, ¿no? Sí, es como muy abstracto a veces, varía mucho según equipos, tipos de personas, proyectos, tiempos, ceremonias, hay como muchos factores. Es como el deporte, ¿no? Hay una parte que es mental, tipo yo tengo que estar abierto a buscar, recibir y tomar el feedback, y otra parte que es como técnica, ¿no? Tipo, ¿dónde puedo pedir feedback? ¿Cuándo puedo pedir feedback? ¿Cada cuánto? ¿De qué tipo? ¿De qué forma? ¿En qué medio? ¿Qué hago después de esto? ¿Cuál es el tipo de follow-up? ¿Quién me lo dio? Si me lo dio alguien de arriba, tengo que dar algún tipo de follow-up. Si me lo dio alguien de abajo, quizás también, porque le impacta. Entonces, hay como muchas cosas abstractas, que es como eso del ego y todo, y otra parte que es técnica. Pero yo creo que una de las cosas, una de las fallas que tenemos muchos de los diseñadores, incluso a mí creo que a veces todavía me sigue pasando, es que nos olvidamos de que el feedback no tiene que esperar a una ceremonia. Las ceremonias están allí para soportar, hey, por si acaso se nos olvida algo, vamos a que la metodología nos ayude a generar este espacio. Pues la realidad es que el feedback puede ser tipo, che, Ale, hice esto para este coso que estoy resolviendo, este es el problema, ¿qué opinas? O voy a hacer este research y pensé enfrentarlo de este lado. ¿Cómo lo ves? Me preocupa, no sé, la muestra. Como que no siempre tiene que esperar a la parte metodológica a que lo alcance, ¿no? Siempre podemos buscarlo de la forma más informal del planeta y va a estar ok. Sí, porque de hecho, Chris, Coincido. yo lo estaba enfocando yo mucho por el lado de como soft skills de tu desempeño, pero en el mundo de diseño,
es súper importante considerar ese feedback ya del trabajo que estás haciendo para ver si está cumpliendo con o sea, los resultados que se esperan de negocio, si están cumpliendo con los lineamientos de diseño, si estás cumpliendo con tu proceso de diseño. Entonces, ya hay, incluso hay ceremonias específicas, como tú dices, no sé si incluso hay design critiques, donde reúnes ahí a parte del equipo para literalmente ponerte en un paredón y que te digan cómo vas con lo que estás haciendo. Pero como tú dices, no esperar a esas ceremonias oficiales, porque en cualquier momento puedes necesitar de feedback e incluso ojos totalmente diferentes que no están en el día a día dentro de tu proyecto, y por eso es bueno también como ese compartir conocimiento entre el equipo. Entonces, 100%. definitivamente sí coincido de que es no solamente de cómo es que tú te desempeñas, cómo te comportas, cómo eres como líder, sino es también en el micro, que ya es el trabajo que estás haciendo para la unidad a la que estás atendiendo. Suspenso. Bueno, no, bueno, pero te perdimos. Volviste. Sí. Pero terminé mi idea, gracias. Sí. ¿Terminaste la idea? Quería complementarte con una cosita que me diste el pie exacto a que pueda decir esto en un streaming. Basta de decirle Design Critic. ¿Por qué no cambiamos el término y hacemos UX Feedback Sessions? O sea, algo más que no implique criticar, ¿no? O sea, yo estoy en general muy en contra de usar términos de guerra en situaciones de negocio. ¿No? Es como hacen todos concilios de guerra cada vez que pasa algo. Es como hay un war room y es como tipo, pará, nadie te está atacando, o sea, no estás perdiendo ningún territorio. Está raro esto. Y creo que las palabras condicionan. Entonces, creo que en el momento en el cual le ponemos ahí ya un UX critic, es como tipo, bueno, ya me voy, como dice Ale, ¿no? Es como, ya estoy esperando que me ataquen. Sí. Pero y la qué verdad es que el interesante. feedback es constructivo. O sea, es constructivo. Debería ser técnico, ¿no? Como recién Adrián decía esto de... y la verdad es que yo hice estas preguntas porque me parece que hay que hacer estas preguntas. Y ahí, ojo, porque quizás, insisto, capaz que soy yo, que soy la enferma de la educación, pero siempre tenés el lugar para educar a alguien, incluso a esa persona de producto y de negocio que te cae mal, ¿no? Y decirle, no, mirá, la verdad es que esto lo hacemos por esto y por esto y por esto. Y es como empezar a educar. Que se una a la resiliencia, porque vos decís, esto ya se lo dije 1000 veces, te juro que se lo dije 1000 veces. Es como, sí, se lo vamos a seguir diciendo. Y si le vamos a poner un link a un artículo de Medium que lo explica. Porque vamos a tratar de educar al otro en nuestra propia profesión, simplemente para que entienda que no estamos haciendo cosas porque me pintó. No le puse ese color porque me pareció bonito. Es como, no, está teniendo un uso semántico, ya se usa en el resto del sistema, ya tenemos un design system. O sea, ese tipo de cosas, de argumentaciones quizás que para nosotros nos parece redundantes o nos parece obvias, es súper útil. Y súper útil también cuando damos feedback desde nuestros seniorities, ¿no? Desde si están viendo este streaming, ustedes son seniors, son líder, es cómo das ese feedback, que ese feedback sea en principal técnico y que aporte, que no sea opinología y que realmente sea cuidado, porque coincido completamente con Adrián, ¿no? No podemos separar el ego a veces y es lógico porque lo acabamos de hacer nosotros. O sea, literalmente cualquier diseño o y digo diseño en términos amplios, cualquier contenido que sea escrito por los writers, cualquier presentación de resultados de un research, es algo a lo cual le pusimos un montón de tiempo, le pusimos un montón de horas y de pensamiento y de amor, y se la estamos así entregando al mundo diciendo, jajaja, miren esto, aun cuando está en baja. Entonces, hay mucho pensamiento detrás. Entonces, entender que esa persona puso de sí no está mal, y no está mal que haya puesto de sí. Lo que quizás tenemos que tener en cuenta es que no somos nosotros, ¿no? Quizás yo tenía una frase de cabecera cuando daba clase y teníamos los trabajos colgados en la pared, ustedes no son estos trabajos. Yo voy a hablar de estos trabajos, vamos entre todos a debatir de estos trabajos y todos ustedes van a opinar de los trabajos de los demás, porque no están opinando de fulanito, están opinando del trabajo. Y el trabajo es lo que fulanito pudo hacer al día de hoy, en este presente. Mañana capaz que se le ocurre algo que está 100 veces mejor.
Entonces estamos hablando de un punto congelado en el tiempo, no es la persona. Entonces ahí viene la separación del ego que tenemos que lograr hacer, ¿no? Y que coincido, es una de las cosas más difíciles de lidiar con equipos que son creativos. O sea, voy a llamarlos creativos porque todos crean, no importa desde qué background vengan y de qué es lo que hacen en el equipo. Yo lo que quiero, o sea, creo que para mí lo más importante a recalcar es que diseño es un equipo, es un deporte de equipo. O sea, nosotros somos una parte de la ecuación. El negocio nos levanta un requerimiento a nosotros hacemos nuestro trabajo y se lo hacemos un handoff a un equipo de implementación. Somos parte de la ecuación. O sea, diseño es un deporte de equipo. Nunca, diseño no define los requerimientos, diseño no hace la implementación. Necesitamos apoyarnos de otras personas. El feedback es una parte básica de entender, oye, caché bien tu requerimiento, ¿no? ¿Qué cosas no están funcionando en el proceso? ¿Qué cosas no están funcionando en la comunicación? Oye, te hice una buena entrega, te hice un handoff que te va a funcionar, que vas a poder implementar en los tiempos que necesitas, con la calidad que necesitas. Oye, los resultados que estamos aportando como resultado de este proceso son los resultados que le benefician al negocio y yo estoy haciendo un buen rol como parte de este ejercicio. Pedir feedback y que se conecta con varios de los puntos que vamos a ver, se conecta con comunicación, ¿no? Se conecta obviamente también con el tema de resiliencia, se conecta con el tema de pensamiento crítico. El tomar feedback es una parte cotidiana de este ejercicio porque es lo que fomenta, o sea, últimamente estamos trabajando para alguien más, es un servicio que proporcionamos, ponemos al servicio de otras personas nuestros conocimientos y nuestros skills. ¿Por qué no tomaríamos feedback? ¿No? ¿Por qué no diríamos, ¿estás satisfecho con el servicio? O sea, ¿qué tan satisfecho estás con lo que te entregué? ¿No? Aunque tenga un tema de ego, aunque sí, no es fácil ponerte en una pantalla y que te la hagan pedazos, ¿no? Pero últimamente es trabajo, es feedback. Me gusta mucho lo que mencionas, ¿no? No eres ese trabajo, es el trabajo que generaste dentro de ciertas condiciones. Y creo que eso puede ayudar a ser un poco más receptivo a la idea de que el feedback es sobre el trabajo, no te están diciendo que eres una mala persona tú, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, tenemos 10 minutos. ¿Les parece cerrar con una pregunta que me tiran acá a producción? Muchas gracias. Que dice, ¿qué mejores prácticas, qué buenas prácticas encontraron para explicar algo de UX a los stakeholders o negocio, además de un beneficio económico o de ahorro? Ok, sin ir a lo fácil, que es como, con esto vamos a ganar dinero porque lo ahorramos o porque lo ganamos. Me parece picante y creo que se relaciona mucho con la habilidad blanda de trabajar en equipo, ¿no? Arranco yo para tirarles una línea a ver si me siguen en esta. Creo que hay mucho de empatía. O sea, hablamos mucho de empatía con los usuarios en nuestra profesión y es como ser empático con los usuarios y con las adversidades que tienen que enfrentar usando nuestro producto, nuestro servicio. Y sin embargo hay mucho de empatía en el trabajo en equipo multidisciplinar, ¿no? Cuando vienen de ciencias muy duras, de carreras muy duras, de carreras de números nada más. Y es como, bueno, ¿y esto no puede estar hecho mañana? Y es como, bueno, no, por esto y por esto y por esto. Pero me parece interesante la pregunta de cómo explicarle algo a stakeholders o a negocio, además de verlo como un beneficio económico o ahorro. Yo creo que hay mucho para explicarle en cuanto a la experiencia, en cuanto a cómo se relaciona cualquiera sea el ítem que estamos hablando con el resto del sistema o con el resto del producto y del servicio. O sea, a veces un recurso muy útil es explicar la parte con el todo, ¿no? De poder ser nosotros ese zoom out de la experiencia. Y es como, no, bueno, esto parece una pavada, pero fíjate cómo afecta a lo que sucede antes, a lo que sucede después. Poder abrirles el contexto, que eso suele ser una habilidad que quizás no lo tiene tan presente alguien que viene con carreras de mucho foco en números, de mucho foco en resultados. O sea, piénsenlo en estos términos. Estudiaron un montón de años en cómo hacer números y cómo hacer outcomes. O sea, entonces es la salida de algo, ¿no? Cómo le explico el proceso y cómo le explico el paso anterior, el contexto y los demás. Creo más allá de hablarle de números.
pero igual lo veo muy bien que le hablemos de números a negocio cuando hablamos con stakeholders y con negocio, porque es hablar en su idioma. O sea, es ser empático con lo que a ellos les está importando o lo que ellos necesitan hablar con sus respectivos jefes. Porque a veces nos olvidamos que esas personas que trabajan con nosotros también tienen sus jefes. O sea, ustedes están hablando con jefes que hablan su propio idioma, pero hay un montón de personas de UX que si son una sola persona de UX en una startup, no tienen jefes que entiendan, o sea, no tienen líderes que entiendan de experiencia y capaz que entienden mucho más de producto o entienden más de negocio. Entonces, ese trabajo en equipo suele ser bastante más complicado. Por donde quieran y quien quieran, a ver quién agarra esta pelota. Yo creo que sí, o sea, estoy súper ahí contigo. Yo creo que somos como traductores de por qué, ¿no? Porque esta gente entiende números, nosotros, quiero pensar yo que cada vez entendemos más números, ¿no? Y estamos ahí diseñando soluciones a problemas, como que eso ya lo súper entendemos. Y todo termina, bien dicho o mal dicho, en pantallitas que eventualmente presentamos a alguien, ¿no? Y muchas veces esas pantallitas, por más que las atemos a un objetivo y lo pongamos ahí al lado, muchas veces la persona que lo está escuchando y viendo no entiende cómo es que esa pantallita llega a ese objetivo o por qué la propuesta que te traen, porque también te traen propuestas, no llegaría a resolver el problema que ellos proponen porque no entienden de la interacción, no entienden de cómo funciona el producto a nivel usabilidad del usuario. Y nosotros somos ChatGPT diseño a stakeholders. Y lo que tratamos de entender es cómo piensan ellos, cómo le puedo explicar esta cosa que hice y cómo va a resolver el problema y va a impactar eventualmente el negocio. Entonces es como que te apoyas en los números, pero en realidad lo que estás resolviendo es el por qué y explicarle de que esto debería, siempre con ese asterisco, hacer impactar acá. Yo quiero... ¿Sabes qué? Nosotros siempre decimos que nosotros no somos los usuarios, ¿no? Que los negocios no es el usuario y esa fórmula viene del hecho de que pues tienes que entenderlos, ¿no? En mis clases y en el curso de estrategia, lo que le enseño a los alumnos es que UX es algo que también puedes aplicar en tus stakeholders. ¿Y cuál es el problema? Sé que siempre vamos a hablar de la gente de negocio como los güeyes que ven los números, ¿no? Pero esa es exactamente la misma generalización que hacen nuestros stakeholders cuando sobresimplifican a sus usuarios, ¿no? Y es, esa persona que es responsable de los números es una persona. Es una persona y no hay dos stakeholders, a pesar de que sean los que ven los números, no son todos iguales, ¿no? Hay algunos que están motivados. Me acuerdo mucho que yo tuve un stakeholder en Nissan que el güey era todo acerca del ego. O sea, él lo único que le interesaba era poderle decir a todos los demás que lo que hicimos ganó premios, ¿no? O que a él le gustaba que lo felicitara mucha gente en Facebook. O sea, y entonces a ese güey lo que le importaba era, oye, esto te va a hacer ver muy bien. O sea, mientras la idea fuera algo que él iba a poder cacarear, iba a poder decir es la mejor, ganó un premio, es lo más show, o sea, eso ganaba, ¿no? Hay otras personas que sí están más motivadas por los temas de los números, porque a ellos los miden por los temas de números. O sea, a ellos a lo mejor no les interesa tampoco tanto entender nuestro proceso, porque ellos no le van a explicar nuestro proceso a sus jefes. Es también entender cómo es que los miden a ellos, ¿no? En una startup, a un founder lo evalúa un comité de inversionistas y lo único que le interesa a los inversionistas es, yo te acabo de dar dinero ahorita, ¿cómo vas a hacer más dinero mañana? No, es que los usuarios lo estamos entendiendo, ¿cómo vas a hacer más dinero mañana? Entonces, por eso a veces se sobresimplifica mucho, pero como están diciendo, o sea, también el tema de empatizar con ellos y de verlos como individuos y como personas y entender cuál es la métrica de éxito para ellos requiere exactamente las mismas herramientas que las que ya tenemos para identificar las metas de éxitos de nuestros usuarios. Entonces, ahí es una gran oportunidad. Eso es lo que yo hago. O sea, es el mismo proceso de entender a un usuario. ¿Cuál es la métrica de éxito de stakeholder? ¿Cuál es su visión? Y entonces, en función de eso, puedes enmarcar el proceso de diseño. ¿Es algo que te puede ayudar a ganar premios? ¿O es algo que te puede ayudar a tener la mejor encuesta de servicio de todos los productos? ¿O es algo que te puede ayudar a vender más? Y es ahí donde cómo aseguramos el éxito de otra persona. Y creo que ahí donde está mucho de la clave de cómo podemos crear una buena dinámica de colaboración. De acuerdo, y ahí conecto con lo que estás diciendo, Adrián, porque es justamente esa métrica de éxito para ese stakeholder de negocio y ver de qué manera nosotros como equipo de diseño
alineamos nuestras métricas, nuestros indicadores, ya sean trimestrales o anuales, con eso que necesita negocio. Y ahí lo relaciono, o sea, tanto con ese trabajo en equipo, con lo que han comentado, con la pregunta que salió de uno de los asistentes, y es justamente cómo ayudamos a que negocio nos entienda un poco más, no solamente en términos de ahorro, de términos económicos, porque si yo, por ejemplo, quiero mover el NPS de los servicios que yo estoy dando como banco, ya sea de un cajero, la atención que yo tengo en una agencia, ahí interviene diseño. Entonces, intentar de que esa información que yo recojo de los usuarios finales o el traqueo a través de una herramienta que yo tengo ya de que al final cómo utilizan los cajeros automáticos o cómo es el journey que pasan para abrir una cuenta por la web, yo puedo validar cuál es la facilidad de uso, o sea, diferentes métricas ya hablando en términos de diseño, pero esa métrica de diseño, atarla al NPS, que el NPS es algo que es muy valorado a nivel de negocio, y ahí no estoy hablando de plata directamente, estoy hablando de satisfacción que tienen los usuarios usando mi servicio, mi producto, y empezamos a alinear justamente esos términos que usamos de ambos lados, nos vamos a empezar a entender mejor. Porque estamos hablando papas con papas y no papas con camotes. Entonces, si yo al stakeholder les iba hablando de que el sistema de diseño es útil porque me ahorra un diseñador, que al final sí está chévere, me está ahorrando el diseñador, me está ahorrando ciertos reprocesos, al final, como Adrián dice, no, esa persona no va a ir a explicarle, no, pero es que el diseñador, en vez de pasar por todos esos procesos, no sé qué, entonces empezamos a hacer como esas complicaciones, empezamos a complicar todo. Pero así como en el chat comentaban de cómo hacemos de que los de negocio entiendan más o valoren más lo que hacemos de diseño, es también viceversa. Cómo nosotros como diseñadores nos seguimos empoderando más, como decía Chris, de entender más de números, de entender más términos de negocio, o sea, es de ambas partes. Ahorita creo que yo estoy sufriendo más como por el lado de que negocio entienda más de diseño y que al final implican un montón de esfuerzos de federación, de capacitación, de exponer más, de encontrar diferentes canales, formatos para llegar a más stakeholders, pero también es, como les decía, el otro lado, ¿no? De cómo diseño sigue aprendiendo más de negocio para poder hablar en el mismo idioma. O sea, no luchemos contra lo que no podemos ni siquiera defender, tratemos de llegar a un punto medio y tratemos de ver quiénes en el equipo nos pueden apoyar, ya sea capa de liderazgo o incluso designers, ¿no? Para eso estamos ahí en designers. Wow, totalmente. Bueno, enamorada de este panel, ¿eh? O sea, podría estar horas hablando con ustedes. Claramente se nos acabó el tiempo, o sea, sí, instantáneamente. Yo siento que fueron 15 minutos. Ya nos quedamos sin tiempo. Creo que nos tenemos que hacer como un YouTube. Nosotros charlémoslo. Me encantó esta dinámica, me encantó. Muchas gracias a todos por sumarte. Para sumarse, les vamos a dar el paso nada más ni nada menos que a Tommy y a Franco para que sigan y para que cierren un poco el evento. Pero gracias por sumarse. Interesantísimo todo. No, gracias a ti, gracias chicos también por la conversación. Gracias. Gracias a todos.